Su visita a Gobernación, ¿de qué se trató? ¿Fueron a pedir aval para lo del cambiar el presupuesto? No, como ustedes saben, hay una obligación que establece la ley a todos los funcionarios de la Administración Pública Federal para comparecer ante la Cámara de Diputados. Coincidentemente, el día de hoy le correspondía al secretario de Gobernación acudir ante el Pleno de la Cámara de Diputados para hacer la glosa del informe de gobierno por lo que hace a política interior. Sin embargo, por la discusión del dictamen del presupuesto no era posible su presencia y en cortesía y en una actitud republicana con la Cámara de Diputados nos invitó a que tuviéramos una reunión de trabajo la Junta de Coordinación Política. Eso no significa que no vaya a comparecer ante el Pleno, significa una relación cordial por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto de Hernández, de invitarnos para que pudiéramos tener esta plática con él. ¿Qué les dijo? ¿Qué les comentó acerca de esta? Primero que va a respetar la relación que debe de existir entre los dos poderes, que él está en la mayor disposición de tener canales abiertos. Se dejó establecida la posibilidad de que sea de manera mensual, que podamos discutir los trabajos en los que deben de participar de manera conjunta los dos poderes, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Y en el caso del Poder Ejecutivo, para que quede claro a toda la ciudadanía, quien tiene la representación del Poder Ejecutivo ante el Ejecutivo, la relación del gobierno con la Cámara de Diputados es el secretario de Gobernación. ¿Y nada más fueron Rubén Moreira como presidente de la Junta o como líder del? No, como ustedes saben, fueron la Junta de Coordinación Política. Somos los que estuvimos presentes. ¿No vendría al Pleno el secretario de Gobernación? ¿Perdón? ¿No vendría al Pleno el secretario? No, lo que pasa es que hicimos una reprogramación, pero él, gentil y cortésmente, como debe de ser, nos pidió que independientemente de que no pudiera concurrir porque estaban aquí sesionando la Comisión de Presupuesto, nos reuniéramos en su oficina. Diputado, como dicen comúnmente, popularmente, ¿se les hizo bolas el engrudo o por qué hoy no subía siempre el dictamen al Pleno Cameral sino también? No, lo que pasa es que hay que darle cumplimiento a lo que establece el reglamento y la ley de la Cámara de Diputados, que los dictámenes que serán sometidos a consideración de las comisiones tienen que hacerlo con 24 horas de anticipación y las 24 horas se vencían a las 5 de la tarde. Si empezábamos si a las 5 sesionaba la comisión, son ahora las 7:30, no ha terminado, estaríamos iniciando la sesión de pleno alrededor de las 8 o 9 de la noche. Entonces acordamos que por sentido práctico pudiéramos iniciar mañana a las 10 de la mañana. ¿Reforma eléctrica fue tema en la Secretaría de Gobernación, coordinador? No fueron temas misceláneos. No fue nada en específico. Diputado, en cuanto al INE se mantiene con este recorte. En materia eléctrica, en el canal del Congreso fue tema, ¿qué tiene que platicar? No solo eso, yo lo he señalado, esa es la posición que tiene Morena, que tiene la coordinación de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia. Hoy lo planteamos en la Junta de Coordinación Política, que lo que nosotros manifestamos en el sentido de que todos los mexicanos deben de estar informados acerca de la reforma eléctrica y que implica la participación de todos los sectores, no solamente de los especialistas en el sistema eléctrico nacional, académicos, técnicos o los dueños y propietarios, sino en general a toda la población. Deben de conocer ustedes, todos debemos de participar en el conocimiento de esta reforma eléctrica que es fundamental para México. Si no lo hacemos, lo he señalado y lo digo abiertamente, y si alguien tiene una opinión distinta, estamos dispuestos precisamente a eso, a que vengan a la Cámara de Diputados y lo podamos discutir. Si no lo hacemos, en 5 años desaparecerá la Comisión Federal de Electricidad y serán 3 o 4 empresas extranjeras las que fijen las tarifas y definan el futuro de la industria eléctrica en México. Y no hay que olvidar, y que lo sepan todos los mexicanos, para el año 2050 el 90% de todas las actividades, tanto domésticas, agrícolas, industriales, en general, todas las actividades del país tendrán como fuente energética la electricidad. Por eso es tan importante. Y la otra, que aun cuando hay voces que señalan que
los restos fósiles son contaminantes, hay que decirles que en 20 años ya no habrá restos fósiles. Estarán agotadas todas las reservas de los restos fósiles que generan los combustibles, básicamente el petróleo, y del petróleo la gasolina y el diésel. No va a haber. Entonces es necesaria una transición energética. Es un asunto en la que va de por medio la vida de nuestro país, el desarrollo de nuestro país, la soberanía y la seguridad de nuestro ¿Ya país. les contestaron algunos empresarios que van a venir al... Lo vamos a hacer formalmente y va a ser en el seno de la Junta de Coordinación Política, presente las dos presidencias de las comisiones, tanto la de energía como la de puntos constitucionales, en la que vamos a definir el formato, y los primeros en la lista son los propietarios, dueños, directivos de las plantas generadoras, tanto independientes como de autoabasto, para que asistan y que podamos nosotros en la Cámara ser los que moderemos la discusión entre los que están a favor y los que tienen opiniones en contra. Los mexicanos deben de saber que la reforma del 2013 fue un fracaso. Hipotecaron nuestro país, vendieron a nuestro país, ponen en riesgo la soberanía nacional, no nos dieron energía suficiente, limpia y barata, y por el contrario, todos lo han visto, de la reforma para acá, del 2013 para acá, los recibos en la mayoría de los 46 millones de familias mexicanas se han incrementado sus recibos, tienen que apagar el refrigerador, tienen que apagar los congeladores, y en sentido contrario, 77,000 se ven beneficiados a costa de 46 millones de mexicanos. Oiga, diputado, ¿usted fue a la boda de Santiago Nieto? ¿A la Cámara, diputado? ¿No fue requerido? No me gusta asistir a eventos sociales. ¿No? No, muy familiares solamente. Coordinador, ¿qué opina de la renuncia a su puesto? ¿No fue algo exagerado porque fue un evento pues de la vida personal? Bueno, eso hay que preguntarle a Santiago Nieto. Yo, en ese sentido, ustedes lo han visto, yo me reservo, no acostumbro a hacer una opinión o juzgar, sobre todo de quienes son funcionarios de un poder ajeno a la Cámara de Diputados. El nombramiento de Pablo Gómez al frente de la Cámara. Bueno, Pablo Gómez, como exlegislador, como expresidente de la sección instructora, como vicecoordinador de Morena, es un hombre probo. De Pablo Gómez, lo único que yo puedo decir es que es un profesional de la política, que es un hombre preparado, que es un hombre culto, que es un profesional, que pone por encima de cualquier otro interés el bien de la nación. Lo ha demostrado desde sus inicios en las luchas estudiantiles, ha sido consecuente en su vida personal como servidor público, y yo creo que va a hacer un buen trabajo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. No tiene experiencia, ¿no? Un político debe tener, él es un hombre probado. Si ustedes revisan su actuación, no ahora como presidente de la sección instructora, sino desde hace tiempo, en los 90s, cuando fue por primera vez presidente de la sección instructora, todos sus actos como legislador con una función jurisdiccional, que ahora le corresponde lo mismo en la Unidad de Inteligencia Financiera, no dejaron lugar a duda. Cualquiera puede tener una opinión a favor o en contra de Pablo Gómez, pero nadie puede poner en duda su capacidad, su profesionalismo, y que tiene una probidad y una operación eficaz en favor de México. Entonces no habría cacería de brujas, conociendo el carácter de Pablo Gómez. No, por eso les digo, nosotros podemos decir cualquier cosa, pero no es faccioso, es un hombre de convicciones firmes, es un hombre honesto, es un hombre que ama profundamente a México, que ama las instituciones de este país, que las respeta, que puede haber discrepancia, pero en el caso de Pablo Gómez nadie puede poner en duda que pueda actuar de manera dolosa o que pueda actuar de manera facciosa. Oiga, Entonces, ¿no están rotas las negociaciones con el PRI para la reforma eléctrica después de las declaraciones de Alito? No, pues eso forma parte de la vida pública, de la vida política. Me extrañaría que no hubiera ese debate. Las cámaras, por favor. Eso tiene que ser fundamental en la vida pública. Miren, en un país democrático se tiene que respetar todas las voces. No puede haber piel delgada en un país democrático. No puede haber pensamientos uniformes. Si nosotros aspiramos a tener un pensamiento uniforme, estaríamos renunciando a vivir en un país de plena democracia. pero aunque haya pensamientos plurales, diputado, luego no les hacen caso. ¿Cómo? Aunque haya pensamiento plural, aquí no les hacen caso. A ver. Bueno, pues de eso se trata. La pluralidad es precisamente
de respetar. A mí no me gusta utilizar el término tolerancia porque estaría yo estableciendo un adjetivo que no corresponde al respeto. En un país democrático tiene que haber respeto a quienes no piensan igual. Yo lo he dicho en el pleno, se los digo a ustedes. Yo sí estoy convencido del pensamiento de los ilustres, del pensamiento francés. Puedo necesariamente no coincidir en lo que usted piensa, pero jamás le negaría el derecho y daría mi vida por respetar el derecho que tiene de expresar y decir lo que piensa. Ya ve que él de cierta manera condicionó que se acepten sus propuestas en presupuesto a que avancen otro tipo de reformas. ¿Quién? Alito. Bueno, él tiene una posición política que yo respeto. Así sencillo, lo respeto. Ustedes no van a modificar nada. No hay diálogo con el PRI. Claro que hay diálogo. Hoy tuvimos una reunión espléndida de acuerdos en la Junta de Coordinación Política. ¿Pero la discusión va a ser en abril o va a ser pasando junio? La próxima semana vamos a presentar un proyecto para iniciar el Parlamento abierto. Ahorita estamos abocados al presupuesto y después de que pasemos presupuesto la próxima semana tendremos una reunión conjunta, la Junta de Coordinación Política, con los presidentes de las comisiones de energía y puntos constitucionales para definir el formato para iniciar el Parlamento abierto. Coordinador, y lo que dijo el presidente del INE, que está en riesgo la revocación de mandato, la consulta, ¿cuál sería su opinión al respecto, si está en riesgo o no? No está en riesgo, tienen los recursos suficientes, hubo un crecimiento efectivo, quitando el proceso electoral de la elección más grande. Todos lo oímos, los medios de comunicación por ley son obligados a transmitir los mensajes de los partidos políticos y del instituto en cada proceso electoral, y todos escuchamos durante 6 meses la retahíla de que iba a haber el proceso más grande, que iba a ser concurrente. Todo lo que oímos le provocó que la Cámara de Diputados para este año le autorizara más de 21,000 millones de pesos. El próximo año va a haber elecciones solo en 6 estados de la República. No va a haber elecciones para congresos locales, ayuntamientos, gobiernos estatales. Es la consulta solamente, es una elección federal. Y el presupuesto con relación al 2020 tiene un crecimiento del 13.9%. Pero adicionalmente, ustedes deben de saberlo, el Instituto Nacional Electoral tiene 3 fideicomisos de ingresos adicionales. Uno por la venta de servicios, todos los datos biométricos, todos los códigos de seguridad no sirven para votar. A nadie nos pasan por un lector óptico los códigos que tiene nuestra credencial para votar con fotografía. Solamente identifican la fotografía. Todos los códigos, excepto uno, no sirven para votar, sirven para identificar, sirven para hacer contratos en agencias automotrices, sirven para los bancos, sirven para hacer contratos con otras dependencias, sirven para las notarías, y todo eso lo cobra el INE y tienen fideicomisos por eso. El INE le cobra por sus servicios a los organismos electorales de los estados y no informa sobre de eso. El INE tiene economías, la Cámara de Diputados lo que no ejerce lo remitimos a la tesorería, lo regresamos, el INE no. Entonces el INE tiene fideicomisos que tienen recursos por más de 2,500 millones de pesos. Tienen dinero suficiente. Y si se aprieta, sí, claro. ¿Hay alguna forma de que se negociara presupuesto por reforma eléctrica? Por ejemplo, ahora que presentaron Va por México su proyecto alterno de presupuesto, ¿habría forma de negociar que se incluyeran algunos rubros de lo que está proponiendo por reforma eléctrica? No, miren, ellos presentaron un proyecto alterno, y eso es un proyecto alterno, pero la alternativa ya la tomaron los mexicanos. Los mexicanos optaron por un proyecto distinto, y ese proyecto es el que nosotros sometemos a consideración del Pleno. Nosotros nos apostamos por que el presupuesto sea un elemento redistributivo de la riqueza, que reactive la economía local, que nos permita el desarrollo y el crecimiento de México, que detone el desarrollo en regiones que han sido por años, por décadas olvidadas: el sureste mexicano, el occidente mexicano, la laguna de nuestro país. Y por otro lado, que más de 10.6 millones de adultos mayores tengan su beca permanente, o la pensión para los adultos mayores, que se incrementen los recursos para los menores de 29 años que sufren alguna discapacidad,
que se siga alentando la permanencia en el proceso educativo de los estudiantes de bachillerato a través de las becas Benito Juárez, que haya recursos para que se pueda recuperar la capa forestal y que también se ayude a la agricultura con el programa Sembrando Vida, que tengamos la posibilidad de darle oportunidades a los jóvenes que vieron truncados sus estudios superiores o que desean continuarlos a través del programa Construyendo el Futuro para los jóvenes estudiantes de nivel superior. Entonces nosotros estamos canalizándolo ahí. Además de que la inyección a través del presupuesto de infraestructura, que tuvo un crecimiento real de más del 15%, nos permita detonar las economías locales y el crecimiento del país. Nosotros creemos que la política presupuestal y la política fiscal es correcta, contrario a lo que se pensaba hace 3 años, que íbamos a quebrar al país, que se iban a violentar los indicadores macroeconómicos, que iba a incrementarse la paridad del precio del dólar frente al peso, que íbamos a tener crecimiento de la inflación, que iba a incrementarse el déficit público, que iba a incrementarse la deuda pública. Nada de eso ha sucedido, ¿eh? No hay ningún gobierno en los últimos 30 años que sea tan responsable frente a la economía de los mexicanos. O sea que le dirán gracias por participar. ¿Perdón? ¿Cuál es la explicación de los 25 millones extras al Senado y de las... 125. No, de los 125 se reduce la Cámara, pero 25 aumenta el Senado. 125 aumenta el Senado. Bueno, ¿y para el crecimiento de fertilizantes? Que aquí se cuestionó, eso nadie lo pidió en los parlamentos abiertos. No, es que el parlamento abierto a veces se reduce a las comunidades urbanas. Y ese es el problema a veces, que tenemos los que tenemos un pensamiento urbano. Nos olvidamos que más del 20% de los mexicanos vive todavía en el campo. Y que las comunidades agrícolas no tienen voz. Y precisamente los diputados tienen la representación de los pueblos indígenas, de las comunidades que son aún agrícolas. Y esa voz fue la que escuchamos. Por eso se van a incrementar más de 1.200 millones de pesos el recurso para fertilizantes. Y déjenme decirles por qué. Se va a incrementar el recurso al campo porque el campo es vida, es quien nos da los alimentos. Pero no solo eso, tuvimos, afortunadamente, siempre la lluvia trae más bienes que males. Y uno de los bienes es que la humedad actualmente en nuestro país, en muchas regiones, tenga una humedad superior al metro. Eso nos permite vislumbrar que puede haber una buena siembra y cosecha para el próximo ciclo agrícola. Pero es tan fundamental la humedad como los fertilizantes, por eso son necesarios los fertilizantes y se van a apoyar. Y el Senado de la República, la Cámara de Diputados tiene que ser congruente. Eso lo hicimos nosotros desde la legislatura anterior. El presupuesto que presentó la Secretaría de Administración y Finanzas, lo valoramos en la Junta de Coordinación Política, estaba excedido para las necesidades de la Cámara. Y la Cámara de Senadores había hecho un requerimiento para no afectar los otros poderes, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial. Decidimos hacernos un recorte en la Cámara de Diputados, ser consecuentes y congruentes con nuestra palabra. Habría que preguntarle al Senado en qué va a utilizar esos recursos adicionales que pide. Oiga, diputado, Sí, una solicitud. con todo esto que ha dicho, le diría a la oposición gracias por participar. No, gracias por tener una vida democrática en México. Gracias.